El Señor es el gran alfarero, Dios es el alfarero. Pero ahora vamos a ver el modelo divino, porque dice Jeremías 18:3, he aquí que aquí él trabajaba sobre la rueda. Ahora, él trabajaba sobre la rueda, el alfarero estaba trabajando en una rueda, o sea, estaba trabajando el barro que tenía. Ahora, el alfarero, para trabajar con ese barro, él tiene un plan. Tiene un plan. Tiene un plan para el barro que tiene en sus manos. Es un plan perfecto. Él mira el modelo y mira el barro. Ahora, imagínense ustedes que el alfarero quiere hacer algo de ese barro según el modelo que él tiene en su mente. Ahora, el barro para nada se parece a lo que él tiene en su mente. Para nada se parece a lo que él quiere formar. Por lo tanto, él ve el producto terminado, pero empieza a trabajar. Él ve a cada uno que él quiera hacer algo útil, algo bello, algo para su gloria. Ese es un alfarero común, que él tiene algo en sus manos, tiene un barro, y quiere hacer algo que sea para útil y que sea algo que pueda servir y que pueda ser algo bello al mismo tiempo. Ahora, sabe lo que quiere, él sabe lo que quiere hacer. Quiere que el barro deje de ser barro y que se convierta en algo útil. Ahora, ¿cómo hace que el barro sea barro y que se convierta en algo útil? Por lo tanto, empieza a estudiar el modelo. Él estudia el modelo, porque si quiere hacer algo, el alfarero, me estoy hablando de un alfarero común, si él quiere hacer algo de ese barro, tiene que primero ver cómo es el modelo. Yo me imagino que tiene el modelo y lo da vuelta y lo mira. Oh, él tiene en su mente esto. Ahora mira el barro y mira el modelo que él tiene en su mente, para nada parece. Vamos a trabajar. Por eso dice que el alfarero está trabajando sobre la rueda. Ahora, Dios tiene un plan perfecto para tu vida y para mi vida. Nos toma del barro, tiene en sus manos un poco de barro, pero Él mira el modelo. Y vamos a ver cuál es el modelo. Y como sabe que todavía no nos parecemos nada al modelo que Él tiene en su mente hacer, por lo tanto empieza a trabajar. Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Quiere hacer algo útil, que lleve gloria a su nombre, y quiere ser algo bello en cada una de nosotros. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor quiere, o sea, Dios quiere, el alfarero, el gran alfarero, nuestro Dios, quiere transformarnos. Quieren que dejemos de ser el barro de donde nos sacó, como hemos visto con todas las imperfecciones con que nos sacó, y quiere hacer algo útil, bello. Ahora, ¿cuál es el modelo? Quiere transformarnos y ahora veamos el modelo. ¿Cuál es el modelo? Ok, el modelo divino, Romanos 8:29. Y dice así, porque a los que antes conoció, Dios sabe, Dios me escogió y vio que era barro y así todo me tomó. Dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hemos sido salvadas para ser semejantes a Cristo. Ahora, para ser semejantes a Cristo. Ahora imagínense, Dios nos toma en sus manos, ve todas las imperfecciones que tenemos y ve el modelo. Parecemos a Cristo. El alfarero dice, el gran alfarero dice, hay mucho trabajo, pero voy a empezar. Y empieza la vuelta. Pero vamos a mirar primero cómo es el modelo para saber cómo el Señor quiere hacerme. Por eso después vamos a ver, la última, el proceso divino. Y ese es muy importante porque vamos a ver ya el producto terminado, ¿ok? Entonces, Dios es el alfarero y nos está modelando para que lleguemos a ser como Cristo.
¿Qué les parece el modelo? ¿Lindo? Pero mucho trabajo. Pero el Señor no se cansa. Por eso, mientras estamos en la tierra, ninguno pudo decir, ya termina, ya soy como Cristo. El Señor sigue modelando. Y vamos a ver después hasta cuándo. ¿Cómo es el modelo? Vamos a ver cómo es el modelo. Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Resaltamos el versículo 5, y en la Biblia de las Américas dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y eso dice, haya pues en vosotros esta actitud. La Biblia de las Américas habla de actitud más que de sentir, porque no es un sentimiento, es una actitud que debemos tener. Esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, que hubo también en Cristo Jesús. La actitud es el modo de pensar, un modo de pensar. Para entender mejor, entonces, la actitud es la forma de pensar de una persona, el comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas. Entonces, primero viene la actitud y después viene cómo lo voy a hacer. Se transforma en acción. Ahora, ¿cuál es la actitud que Cristo tuvo? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos? Entonces, ahí viene. La actitud de Cristo está en el versículo 6 de Filipenses. Recuerden que estamos hablando de Filipenses 2. Dice el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios. El cual siendo en forma de Dios. Lo que Cristo era en su preencarnación. Porque Cristo no nació en Belén. En Belén nació Jesús, humano, el bebé, pero ya existía desde antes. Porque si vamos a lo que dice la palabra, todo fue creado por Él, o sea, por Cristo. O sea, en la creación, Él fue la palabra creadora. Lo que vio Isaías, lo que leímos antes, que vio sentado en el trono, según lo que dice San Juan capítulo 12, vio sentado a Cristo. Él vio. Por lo tanto, es lo que estamos viendo, es la preencarnación. Ahora imagínense a Cristo en el cielo, rodeado de gloria, rodeado de los ángeles, rodeado de santidad, rodeado de todo lo hermoso que hay en el cielo. Tomó forma humana y vino a este mundo. ¿Para qué? Para identificarse con el hombre que Él quería redimir. Y estando en la condición de hombre, y lo que vamos a ver, Él tenía, cuando dice forma de Dios, es que era igual a Dios. Forma de Dios es igual a Dios, es la misma esencia de Dios. Cuando dice forma es eso, es la misma esencia de Dios. La misma esencia. En otras palabras, es Dios, como dice San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo quiere decir, es la acción de Dios. Es la manifestación de Dios. O sea, ¿qué vino a hacer ese bebé que después creció? Vino a decirnos cómo es Dios. Nos vino a revelar a Dios. Porque es Dios. Muchos piensan, ay no, Dios Padre, allá lejos, distante, porque es severo, es así. Miremos al Dios Hijo. Ah, no, bueno, pero el Hijo sí, porque... No, es lo mismo. Él vino a revelar a Dios. Y vemos cómo es el Cristo, vemos actuar a Cristo, lo vemos actuar a Dios. Nos podemos acercar completamente a ese Dios. Porque verbo quiere decir palabra, la acción de Dios. Y la palabra es la manifestación del hombre. O sea, ustedes me conocen por lo que yo hablo, no solamente por lo que ven. O sea, uno puede conocer a la persona de la manera que habla. Por lo tanto, Cristo es la palabra de Dios, es la revelación de Dios. Y eso es lo que podemos ver. En el original, la palabra verbo que nosotros vemos en nuestra Biblia, es logos, que es palabra.
Es la palabra de Dios, es la acción de Dios, es lo que Dios es. Por lo tanto, Él vino a revelar a Dios. Dice Hebreos 1, 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. Él se da a conocer por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Se dan cuenta? Cristo hizo el universo. El cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Cómo fue creado el mundo? Por la palabra, por el poder de su palabra. Dios dijo y fue hecho. Es el poder de la palabra. ¿Cómo sustenta? Con el poder de su palabra. ¿Cuál es la palabra? Lo que yo tengo hoy aquí. Esta es la palabra de Dios. Quiero conocer más a Dios, más a Cristo. Vayamos a la Biblia. Ahí está lo que dice la palabra de Dios. Y dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo no quedó en la cruz. Cristo no está en la tumba que podemos conmemorar o recordar. Cristo está en el cielo, sentado a la diestra de Dios. Y dice Romanos, imagen, la misma sustancia, Romanos 9:5 dice, ¿de quién son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. Más clarito, aquel que viene y le dice, golpea su puerta y dice, no, Cristo no es Dios. Miren, Romanos 9:5, el cual es Dios. Está hablando de Cristo. Vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Quiere decir que Cristo es Dios, pero así mismo, porque Cristo es Dios, Jesucristo es Dios. Era Dios en la gloria con el Padre, pero siguió siendo Dios. Pero existía antes de su nacimiento y era Dios. Era Dios. Pero vamos a ver entonces, de ese gran modelo que tenemos que aprender, 5 características que me enseñó mientras Él estaba en la tierra. 5 características a las cuales el Señor, Dios, el gran alfarero, quiere modelarme, porque quiere hacerme conforme a la imagen de este modelo. Quiere hacerme como este modelo. Entonces, 5 características de cómo es el modelo divino. Para eso, vamos al Filipenses 2, versículo 6. La primera característica es humildad. Dice versículo 6, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, a pesar de que era Dios. No dijo, bueno, yo como Dios quiero que todos se arrodillen, que todos me adoren. Tenía todo el derecho de poder hacerlo. Pero ¿cómo se iba a identificar con nosotros entonces? Él mostró la humildad. No se aferró. Siendo Dios y siguió siendo Dios, es la única persona en todo el mundo que tiene 2 naturalezas. Perfecto Dios, perfecto humano. Las 2 naturalezas en una sola persona. Es el único. ¿Cómo pudo ser? No me lo pregunte porque no lo sé. Van a tener a Lucas, pregúntenle a Lucas cuando venga el domingo. Cuando venga el domingo. Yo no lo sé. Pero es Dios y es hombre. Ninguna otra persona puede decir tengo 2 naturalezas. No, Dios solamente es Dios y hombre. Ahora, Él no se aferró a los privilegios que tenía, sino que se despojó porque Él tenía una meta. Fíjense, versículo 6 es lo que dice, no estimó el ser igual como cosa que aferrarse, pero el versículo 6 no se aferró a sus privilegios. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Imagínense el Dios del cielo, el que tenía a los ángeles que le servían, que le rendían honor. Ahora, ese mismo Dios que estaba en la tierra vino para servir. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esa es la verdadera humildad. La verdadera humildad no se aferra a sus derechos, sino que ahora los cede.
para poder servir a otro. El Señor lo hizo. No vino a servir, sino que sirvió. Y no solo sirvió, sino que puso su vida por nosotros. Nosotras, como Dios, Él tenía el derecho de que le sirviera. En cambio, vino para servir. ¿Qué hacemos nosotros? Oh, no, yo soy la gran Esther Pidal, a mí me sirve. Y muchas veces andamos con esas, ¿no? No, ¿por qué no cedemos derechos para servir a los demás? Y recuerden, yo para servir humildad es bajarse. Yo no puedo servir a otros si estoy subida arriba de un pedestal. Me tengo que bajar del pedestal. No aferrarme a mi pasado, a mi cultura, a mis estudios, a todos los títulos que uno puede tener. ¿De qué sirven? ¿Se lo va a llevar al cielo? Dejémoslo y vengamos a la tierra. Para servir, bajémonos del pedestal. El Señor bajó del cielo porque Él no podía en el cielo servir a aquellos a quien Él vino a redimir. No pudo poner su vida en el cielo, tenía que identificarse con los hombres, con el ser humano, con la humanidad. Por eso Él vino aquí, descendió hasta aquí, hasta poner su vida por nosotras. Pero hay otra característica del Señor. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó a sí mismo. Ahora, la actitud que tuvo de humildad, de descender, ahora se hace acción. Se hace acción. La actitud, no me voy a aferrar a esto, aunque tenga todos los derechos, la acción la ejecuta. Porque yo puedo decir, oh, no, esa es mi actitud. Yo soy humilde, pero me quedo en el pedestal. No puedo servir a nadie. No, la actitud se vuelve acción. Me tengo que bajar del pedestal. ¿Y en qué te puedo servir, hermana? Ponerme a servicio de los demás. Entonces, pone aparte sus derechos y tomando forma de siervo, dice, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Imagínense que el Dios de los cielos se hizo semejante a nosotros. La actitud se vuelve acción. La actitud dice, no me aferro a mis derechos, aunque los tenga. La acción lo ejecuta. No me aferro, pero realmente no me aferro. Ahora sirvo. Cristo pone aparte sus derechos y renunció. Hay una versión que dice, sino que renunció a lo que era suyo. Cuando dice acá, se despojó a sí mismo, no quiere decir que dejó de ser Dios. No, Él siguió siendo Dios, pero no tomó eso como para venir a decir, ahora me sirve. Sino que Él vino a servir y a poner su vida por rescate por muchos. Y esto lo hizo voluntariamente. Lo hizo voluntariamente. Él sometió su voluntad a la voluntad de su Padre, ya lo vamos a ver. Él sometió su voluntad a la voluntad de su Padre. Ahora, qué sublime, ¿verdad? Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Ahora, creo que a veces, como yo digo que a veces a mí me duele la cabeza de solo pensar, porque no me alcanza mi cabeza para pensar todo lo que Dios hizo. Imagínense a un Dios dejando todos sus privilegios, todo lo que tenía en el cielo, por venir a este mundo. Si a nosotros a veces nos duele vivir acá, por toda la corrupción que vemos, ¿se imagina el santo, el sublime, apartados de pecadores y hechos más sublimes que los cielos, vivir entre los hombres? Con gente egoísta, con gente que solo pensaba en sí misma. ¿Se imaginan ese Señor? Sin embargo, Él lo hizo. Él lo hizo. ¿Y qué ejemplo nos ha dado a nosotros, no? Dios hecho hombre. Y como hombre dice que se sujetó. Como hombre se sujetó. Ahora, se sujetó. ¿Y a quién se sujetó? ¿A qué o a quién se sujetó? Bueno, se sujetó al Padre Dios. Siendo igual a Dios, voluntariamente se sujetó a Dios. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad que me envió.
No bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a mi Padre, pues Él es quien me envió. Eso dice una versión. Esto es completa sujeción, es un esclavo. El esclavo no tiene voluntad propia. No puede decir, bueno, hoy es mi día franco, hoy es mi día de descanso, no voy a hacer nada. El esclavo tiene que seguir, porque hace la voluntad de su amo. Si yo lo llamo al Señor, Señor, tengo que hacer su voluntad, no la mía. ¿Cuántas veces mentimos cuando decimos, Señor Jesús, haz lo que yo quiero? ¿Se dan cuenta que es diferente? Señor Jesús. No digo, Señor, enséñame eso lo que tú quieres, sino, Señor Jesús, haz lo que yo quiero. ¿No? Más o menos. ¿Se dan cuenta qué diferencia? Por lo tanto, tenemos que ver que si yo le digo Señor, estoy diciendo tú eres el amo, yo obedezco. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Él era Dios, igual a Dios, ya lo vimos. Yo y el Padre uno somos, dijo el Señor Jesús mismo. Pero yo vine a hacer aquí la voluntad de aquel que me envió. La voluntad del Señor. Esa es la completa sujeción. No ya yo, como dijo Pablo, Cristo en mí. No ya yo, no lo que yo quiero, sino lo que Él me dice. Pero también se sujetó a la ley de Dios. Fíjense que Cristo vino a cumplir la ley. En Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo haya sido cumplido. Abrogar una ley Él vino a cumplirla. Abrogar quiere decir abolir o revocar una ley. O sea, no vine a decir, bueno, esa era la ley para que lo hagan los otros. Yo, hijo de Dios, hago otra cosa. No, Él vino a cumplir toda la ley. Él vino a cumplir toda la ley. Y lo vemos en toda su vida. Si quieren saber más, vayan a los evangelios y empiecen a mirar cuántas cosas cumplió para que las escrituras se cumplieran. Para que las escrituras se cumplieran. Y aún ahí, hasta mismo los salmos, entre Isaías y tantos otros, está hablando hasta de su muerte y lo que Él iba a sufrir. Y Él voluntariamente se sometió a eso. Como hijo de Dios, pues decía, esta parte es muy dolorosa, no la borro, no lo hago. No, Él vino a cumplir toda la ley. Pero también se sujeta a las autoridades humanas. ¿Pagar o no pagar? Mateo 22, 21. El impuesto a Roma. Roma era el país invasor. Nosotros acá nos cuesta pagar los taxis, chica, ahora viene abril. Hay que pagar taxi. ¿Y por qué? Si son todos unos corruptos. Yo no pago. ¿Roma qué era? ¿El paraíso? No, era corrupto. Y tremendo. Sin embargo, miren lo que dijo el Señor. El impuesto era impuesto a Roma. Dad a César lo que es de César. A Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, si vivimos en un lugar donde es obligatorio pagar los impuestos, paguemos los impuestos. Porque es obedecer a Dios, pagar a lo que debamos. Y no porque, como yo una vez trabajaba en un lugar y seleccionaba a las personas que había que pagar y no, este no le paga porque tiene mucho dinero. Pero si los otros le debemos que tiene mucho dinero, nosotros debemos. No, pero era según, si había dinero entonces no. ¿Qué hacemos nosotros? Entonces tenemos que estar mirando. La ley del Señor es pagar lo que debemos y se sujetar a las autoridades. No importa cómo las autoridades sean, porque no hay autoridad sino puesta por ¿quién? Si Dios quiere sacar esa autoridad, así la saca. Mientras la deja, acuérdense que está como recompensa, pero también puede estar como castigo. Entonces, cuidado con lo que hacemos, porque estamos rebelándonos contra Dios y contra su ley.
No podemos torcer la mano a Dios, ni torcer. Ay, porque mis derechos realmente, para ganar esos derechos tuve que mentir. Cuidado, chicas. Es mucho más de lo que nosotros pensamos. Porque a veces tenemos derechos que la ley dice, pero ¿por qué he mentido? Y por eso consigo algo. Cuidado. Dios lo ve todo. Dios lo ve todo. Y por lo tanto, no sea cosa que yo esté en contra de lo que Dios está diciendo, porque el Señor vino a cumplir toda la ley. Y se sujetó entonces a las autoridades humanas, aunque no le gustaran esas autoridades. Él se sujetó. Y a Dios lo que es de Dios, es lo que dice el versículo, ¿verdad? Pero también se sujetó a sus padres terrenales. Lucas 2, 41 al 55. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiese José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre todos los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y su respuesta. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabía que los negocios de mi padre? Qué manera más amorosa de decirle: ¿sabes qué? José es mi padre legal, pero yo tengo un padre en el cielo. A esos son los negocios que yo me tengo que dedicar, ¿no? En los negocios de mi padre me es necesario estar. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret. Y esto es lo maravilloso. Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Pregunta: las mujeres que nos, ya después vamos a hablar de esto, pero las mujeres que nos mandan sujetarnos a los maridos, y nosotros nos quejamos, porque yo no soy inferior a ese. Pregunta: ¿María y José eran superior a Jesús? ¿Sí o no? Qué poca convicción. Recuerden quién era Jesús. Sin embargo, se sujetó. ¿Las autoridades terrenales eran superiores a las leyes de Dios? Sin embargo, se sujetó. Pagó lo que tenía que pagar. ¿Se dan cuenta? ¿El hijo era inferior al padre? Era igual al padre. Sin embargo, se sujetó a la voluntad del padre. ¿Se dan cuenta que se trata de roles y no de inferioridad o superioridad? Se trata de roles. Por lo tanto, es muy bueno saber esto, porque este Jesús no vivía en un hogar ideal. Ay, no, es que si mi marido cambia, a mí me es fácil. No vivía en un hogar ideal. Ni con la familia ideal, es que no sabe la suegra que me tocó, ni la cuñada, ni esto. Entonces, claro, ¿cómo me voy a...? No vivía con la... Incluso los hermanos no creían en él. Incluso le llegaron a decir que estaba loco. Estaba fuera de sí, estaba loco. Ni en el lugar ideal. Nazaret era una aldea muy pobre, muy humilde. Ahí vivía. Ah, es que si yo tuviera la casa que yo quiero, ahí sí me es más fácil, porque entonces yo viviría descansada. ¿Quién dijo eso? Si la rebeldía la tengo dentro del corazón, no de la casa. La pasamos echando excusas para todo, pero no es así. Sin embargo, se sujetó. No hay excusa, no hay excusa. Pero también ese modelo nos mostró compasión, Versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, mientras él estaba en la tierra, el Señor mostró compasión con los que lo rodeaban. La palabra compasión es una palabra muy bonita, porque quiere decir
es una traducción de dos palabras griegas. Quiere decir, literalmente, sufrir juntos. Es tratar con emociones, es sufrir junto con. Esa es la compasión. Yo veo a una persona sufrir y estoy sufriendo junto con esa persona. Siento algo por esa persona que está sufriendo. No es una cosa fría. Y es algo tan interesante porque trata con emociones. Hacer algo para aliviar el sufrimiento. Siempre mueve a la acción. La compasión sin acción es lástima. Si yo tengo compasión, pero no la llevo a la acción, hago algo para aliviar, es lástima. Ay, pobrecita, no llores más. Pero no sé ni por qué está llorando. Pero no hago nada, ni oro, ni le pregunto qué le pasa, si necesita algo, a lo mejor tiene hambre y le voy a dar un pedazo de pan porque no sé lo que le pasa, mejor no me meto cada uno con su problema. ¿Se dan cuenta? Eso no me lleva a la acción. Voy a casa, pobrecita, ¿sabes una cosa? Elvia estaba llorando. ¿Y por qué lloraba? No sé por qué, es cuestión de ella. ¿Se dan cuenta? Entonces, algo que tenemos que ver es involucrarnos para saber qué pasa, y es lo que el Señor hacía. Por los necesitados espirituales. El Señor tuvo compasión por aquellos los necesitados espirituales. Fíjense lo que dice Marcos 6:34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ay, pobrecita, esta gente, están tan desviada, están tan perdida, pobrecita, ahora me voy a mi casa con mis discípulos y como bien. No, ¿qué hizo él? Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor, personas desorientadas, ¿qué hizo? Comenzó a enseñarles. Les continuó enseñando, esa es la palabra, no es que les enseñó una vez y ya está. No, continuó enseñando, continuó acompañándolos en esa ignorancia que ellos tenían. Pero todo comienza con ver. Para saber cómo dar, primero tengo que ver la necesidad. Pero cuando veo la necesidad, siento compasión que me mueve a hacer algo por esa persona. ¿Se dan cuenta? Por eso tengo que pedirle al Señor que me dé ojos compasivos. Porque el ojo compasivo, el ojo misericordioso, dice Proverbios, es el que alcanza misericordia, porque me ayuda a ver las necesidades de los demás. Hay ovejas que están descarriadas entre medio nuestro. Hay mucha gente que ni siquiera conocen del Señor. ¿Y yo qué hago? Los juzgo. Mira ese, mira el otro, mira. Pero no hago nada. ¿Por qué no les llevo el Evangelio? ¿Por qué no oro con ellos o por ellos? ¿Por qué no los acompaño? ¿Por qué no los invito a la iglesia? Mejor, más que invitarlos a la iglesia, ¿por qué no los voy a buscar para que vengan a la iglesia? Porque muchas veces damos direcciones, es más fácil, ¿no? La calle, como es marrón, no sé cuánto, ahí está la iglesia, ya está. Ve, y la persona no va. Pero si yo le digo y me comprometo, mira, te voy a pasar a buscar el domingo a las 2 de la tarde, ¿no? Te voy a pasar a buscar el domingo 1:45 para poder ir juntas. O mejor, mira, ¿sabes qué? ¿Por qué no vamos a almorzar juntas y de ahí nos vamos a la iglesia? Miren qué buena idea. De paso almorzamos. Y las podemos traer. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que ver. No ser como los líderes religiosos que tenían ellos, que eran... se compadecían o criticaban a aquellos que eran pobres en espíritu porque no tenían nada para dar. No, el Señor se compadecía, se ponía al lado de ellos. Para ver se necesita observar cómo está la situación. Pero también tuvo compasión por los enfermos. Dice en Mateo 14, 13 y 14. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí a una barca. Juan el Bautista había muerto, le llegó la noticia. Por supuesto, era aquel predecesor de él que venía a mostrarle el camino. Por lo tanto, me imagino que habrá tocado su corazón. Él sabía que ya empezaba la cuenta para ir a la cruz. Sabía el tiempo. Y dice, oyéndolo Jesús, la noticia, se apartó de allí a una barca, a un lugar desierto y apartado. Me imagino que necesitaba hablar con su padre, estar a solas. Pero cuando la gente lo oyó,
Siguió a pie desde las ciudades y salió Jesús y vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. No les dijo, es mi tiempo de reposo, es mi tiempo de descanso, no me invadan mis derechos. No, el Señor vino a interrumpir, ellos vinieron a interrumpir el descanso del Señor y el Señor tuvo compasión y empezó a sanar a ellos. Buscando privacidad, vio, observó y se compadeció. ¿Y qué hizo? Sanó. La importancia de detenerse a ver las necesidades de la gente. Yo no puedo sanar a la gente, pero sí puedo orar por la gente. Y no solamente decirle, ¿sabes qué? Voy a orar por ti. No, oran con la gente, porque eso es lo más efectivo, que ella escuche la oración, que esa persona escuche que estoy orando por ella. Y claro, después puedo seguir orando, pero que escuche orar. Para eso se necesita dedicarle tiempo, ¿verdad? Pero también oró, se compadeció por los necesitados. En Mateo 15, del 32 al 37, dice, Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que estaban conmigo. Mire, que había observado, que sabía que había 3 días que habían estado con ellos y no tenían nada para comer. Acá dice, y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y Jesús le dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Me imagino que habrá dicho, ¿y esto qué? 7 panes y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en la tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Y comieron todo y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Está hablando de 4.000 hombres que eran hombres sin contar mujeres y niños. Siempre dice MacArthur que eran más mujeres y niños que hombres, entonces eran como 20.000, más o menos. Versículo 30, él había enfermos, no solo los sanó, sino que había un genuino interés por la gente. No es, bueno, yo vine a hacer la misión y ya está, no, hubo un genuino interés por la gente. El alimento de ellos, 7 panes y unos peces. Pero en las manos del Señor se convirtió alimento para todos. Pero empezó con ver la necesidad. Sintió compasión, observar, sintió compasión, hizo algo, le dio de comer. Pero también por los afligidos. Lucas 7, del 11 al 15, dice, se le acercó Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció. ¿Quién, del muerto? Se compadeció de ella, de la madre, y le dijo, me suena tan tierno, no llores, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvo y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Había una mujer que lloraba. Sin embargo, el Señor vino a sanar, como dice Lucas 4:18, dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Qué hermoso es pensar que el Señor sana a los quebrantados de corazón. No les es indiferente. Había mucha gente que lo seguía. Sin embargo, se paró para ver que había una mujer que lloraba. Lloraba porque era viuda, iba a enterrar a su hijo, lo único que tenía. Y el Señor se paró para consolarla, porque él podía haber resucitado al muchacho nada más. Sin embargo, le dirigió palabras de ternura. ¿Cómo somos nosotros cuando ayudamos? Tienes hambre, toma este pan y ya está.
o podemos hacerlo con un gesto de dulzura, de ternura. Darle, pero también darlo con amor. El Señor lo hizo. Y era el hombre más ocupado que todas nosotras. Es que decimos, no tengo tiempo para lo que queremos. Siempre encontramos tiempo para lo que queremos. Vio el dolor de la madre, habló palabras de consuelo, no llores. Se acercó, proximidad física, no solamente de lejos. Tocó el féretro y lo dio a su madre. Toda esa acción lo hizo el Señor en medio de un montón de gente que lo estaba siguiendo. Él podía decir, uy, tengo mucha gente acá. Sin embargo, por una mujer que lloraba, paró. ¿Se dan cuenta la compasión de nuestro Señor? Esa es la compasión. Por su madre, por su madre. Juan 19, 25 al 27. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Sabemos que ese discípulo era Juan, ¿no? Porque él nunca se menciona a sí mismo. Vio a su madre y al discípulo amado y pensó en ella en el momento de más dolor. Él estaba en la cruz. Estaba sufriendo, sin embargo tuvo compasión por esta mujer que quedaba sola y no la abandonó, Ya no sería el hijo de María, porque dice ahora, madre, ahí es tu hijo. Ella no iba a ser el hijo de María. Él. Era como cortar el lazo, porque ahora el Señor era el Señor. Después de la resurrección era el Señor, pero no la abandonó. Podía haberle dicho, bueno, mujer, ya cumpliste tu misión, ya me trajiste al mundo, ahora ya está. No. La entregó al discípulo. ¿A quién confió? Al discípulo que la amaba. No se la dejó a cualquiera, sabía que la iban a cuidar. Por lo tanto, no la abandonó. Le dejó bajo el cuidado de Juan, de su familia, digamos. Pero hay un cuarto elemento, que es el amor. Versículo 8 dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí hay un versículo de haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, hasta que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Antes de la fiesta de la Pascua, le quedaban horas para ir a la cruz. Sin embargo, ¿qué hace? Día jueves, un día antes de la cruz. Los amó. ¿Y cómo? Incondicionalmente. Los amó completamente. Los amó a pesar de lo que ellos eran. ¿Qué hizo el Señor? Le lavó los pies a cada uno. Todos. Mateo 26:56. Todos lo abandonaron. Todos lo abandonaron. El Señor tomó la toalla y la vasija. Imagínense que el Señor iba de pie en pie y estaba mirando a cada uno, y le lavaba los pies. Todos ellos, le lavó los pies a todos. Todos ellos lo iban a abandonar. Es lo que dice Mateo 26:56. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Es cuando le prendieron, dejándole, huyeron. Le lavó los pies a Felipe. El que no lo reconocería. Dice Juan 14:8-9. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice, tú, muéstranos al Padre? 3 años siguiendo con el Señor, sirviendo al Señor, viendo los milagros, no lo reconocía, escuchando sus enseñanzas. Sin embargo, muéstranos al Padre y ya nos basta. A Felipe le lavó los pies. Pero también le lavó los pies a Tomás, el incrédulo. Juan 20:24-29.
Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: pasa a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. A Tomás el Señor sabía lo que iba a hacer Tomás, que no iba a creer en él, sin embargo, le lavó los pies. Pero también le lavó los pies a Pedro, el que negaría con maldición. Y dice Mateo 26, 73 y 74. Un poco después, acercándose lo que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. El Señor sabía que Pedro lo iba a negar, sin embargo, le lavó los pies. Judas, el que lo iba a traicionar. Porque ahí estaba Judas, todavía no había salido, todavía estaba. Mateo 24, 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El Señor sabía que no era Judas, sin embargo le lavó los pies. Lo iba a traicionar. ¿Y nosotras? Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes de morir, Él le lavó los pies a todos. Y a nosotros nos amó tanto que a pesar de lo que éramos, Él murió por nosotros. Él murió por nosotros. Nos ama incondicionalmente, a pesar de lo que somos, porque es lo que dice. Pero también la última característica que vamos a ver es el perdón. El perdón. Lucas 23, 34, Jesús decía, estaba en la cruz ya, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús le decía: no saben lo que hacen. ¿A favor de quiénes pidió perdón? Por los que lo injuriaban, por los que lo torturaron, por los que lo crucificaron. Extendió el perdón a aquellos que no lo merecían, Más aún por aquellos que lo despreciaban. Nos dice a nosotras Efesios 5, 1, 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Imitar y copiar las características específicas que hemos visto del Señor. Debemos tener las mismas características de nuestro Padre, de nuestro Señor. Andar quiere decir es una conducta, andar en amor es la conducta que tenemos que tener, en amor, que todo lo que nosotros hagamos sea en amor. Y esa debería ser nuestra característica, que todo lo que hacemos es amor. Por lo tanto, nuestro modelo es un modelo de humildad, de sujeción, de compasión, de amor y de perdón. ¿Nos parecemos al modelo? Creo que no. Por eso vamos a ver el proceso divino en la última parte. Que se nos bendiga.